Abre los ojos y mira bien a tu alrededor. El aire en el campo de batalla de Kurukshetra es denso, asfixiante, cargado no con el polvo de los carruajes de guerra, sino con el hedor insoportable de la arrogancia humana. Estás de pie en el epicentro exacto de la maquinaria más destructiva y patética jamás creada por la conciencia fracturada, el ego desbocado y la naturaleza demoníaca. No mires al ejército enemigo buscando monstruos con cuernos o bestias fantásticas de los cuentos de hadas. Los verdaderos demonios visten trajes a la medida, llevan coronas de oro macizo, ostentan títulos nobiliarios y sonríen pacíficamente frente a las masas mientras sus entrañas se pudren lenta e irremediablemente de envidia, codicia y un hambre insaciable de validación social. Esta es la cruda, clínica y despiadada disección de la psicopatía materialista que el maestro Krishna le revela a Arjuna. La mente enferma, envenenada por el contacto constante con los sentidos y desconectada del inquebrantable código divino, se convence a sí misma de una mentira colosal, una simulación narcisista y ridícula. Yo soy el centro absoluto de este universo. Yo soy el creador de mi destino. Yo soy el dueño soberano de todo lo que ven mis ojos. Observa bien a estos hombres huecos. Se arrastran por el barro adorando el inestable saldo de sus cuentas bancarias, mutilando a sus propios hermanos por un miserable gramo más de estatus social y ahogándose voluntariamente en sofocantes fosos de placeres efímeros que, al amanecer, solo los dejan 1000 veces más vacíos y sedientos que el día anterior. Están absoluta, radical y ciegamente convencidos de que este frágil pedazo de carne putrefacta y este minúsculo y patético suspiro de tiempo llamado vida biológica lo es todo. Se autoproclaman dioses intocables de su pequeño, frágil y miserable metro cuadrado en la tierra. Construyen inmensos altares de acero a su propia vanidad y se encadenan voluntariamente con cientos de pesados candados de expectativas, lujuria y furia letal. Creen ingenuamente que el dinero acumulado los protegerá de la implacable y gélida guadaña de la muerte. Creen que su falso prestigio es una armadura de titanio impenetrable, pero en el fondo oscuro de su ser están absolutamente aterrorizados. Viven en un estado de pánico constante y silencioso, sudando sangre fría en medio de la noche, porque, aunque lo nieguen, intuyen la aterradora verdad matemática. Todo lo que han acumulado con sangre y sudor es simplemente ceniza, esperando a ser barrida sin piedad por el viento eterno del tiempo cósmico. Están trágicamente atrapados en la ilusión más oscura de la Matrix, en el laberinto infinito del error, donde confunden la luz de su propio ego en llamas destructivas con el verdadero y gélido amanecer del universo. Y lo peor de esta Matrix venenosa no es su ignorancia individual, sino que, al estar tan profundamente hipnotizados por el ruido ensordecedor y el brillo del neón material, arrastran al mundo entero con ellos hacia el abismo, justificando sus atrocidades egoístas con sofisticados y elocuentes discursos hipócritas sobre el progreso, la justicia, la paz y la libertad. Pero la realidad inquebrantable del cosmos no perdona, no negocia y no siente empatía. Sus majestuosos castillos de naipes están construidos sobre un fango movedizo de ignorancia, y la gravedad implacable y aplastante de su propio karma los destrozará sin la más mínima piedad cuando el reloj marque su final. Estás presenciando en primera fila la tragedia definitiva del alma que, al olvidar cobardemente su naturaleza incombustible e inmortal, se rebaja a ser un esclavo suplicante, un mendigo de sus propios sentidos y un adicto crónico a la dopamina barata de un mundo que ya está muerto, putrefacto y en ruinas. Pero en medio de este nauseabundo carnaval de vanidad, sangre y decadencia, el verdadero guerrero despierta bruscamente del trance holográfico. El soberano cósmico no desciende al lodo del campo de batalla para darte palmaditas en la espalda,
validar tu dolor ni para ofrecerte un ridículo y suave consuelo emocional. Desciende con la majestad de 1000 tormentas para entregarte en las manos el arma definitiva de destrucción masiva contra la Matrix, la letal, gélida, pesada y despiadada espada del discernimiento inquebrantable. Entrar en la genuina naturaleza divina no es un acto de pasividad débil, no es sentarse a cantar mantras con los ojos cerrados, evadiendo la realidad mientras el mundo material arde en llamas a tu alrededor. Es un acto de rebelión violenta, brutal, clínica y absoluta contra la tiranía parasitaria de tu propia mente fragmentada. Es el hackeo definitivo del sistema operativo humano. Para que nazca la luz pura, fría e inmaculada del espíritu soberano, el tiránico falso yo, el ego ruidoso y quejumbroso, tiene que ser arrastrado al matadero y ejecutado a sangre fría sin la menor compasión. Comienzas a amputar con golpes secos y letales, uno por uno, los tentáculos tóxicos de la ambición desmedida, el miedo paralizante, la duda patética y el apego enfermizo a las formas que perecen. Caminas en silencio por el mismo y caótico campo de batalla, interactúas con los mismos reyes ególatras, los mismos mercaderes ciegos y los mismos soldados consumidos por la ira, pero tú ya no operas bajo su ridículo y defectuoso código fuente. Eres un infiltrado letal, un espectro gélido, observando la tragedia y la comedia humana con una frialdad matemática inquebrantable que hiela la sangre. Cultivas la naturaleza divina no como una máscara social de hipócrita santidad o superioridad moral, sino como una pesada y maciza armadura de titanio impenetrable contra la influencia del caos. La verdadera pureza védica es la ausencia absoluta, radical y total de miedo. El coraje inquebrantable frente a la aniquilación. La compasión quirúrgica que no busca absolutamente ninguna recompensa o aplauso. El dominio férreo e implacable de la lengua y los sentidos. La ausencia total de ira incluso cuando la existencia entera te clava dagas oxidadas por la espalda. Esos no son simples y decorativos valores morales para quedar bien en sociedad. Son tus protocolos de encriptación militar para volverte completamente invisible al radar de la Matrix ilusoria. Cuando desarrollas la verdadera caridad, la austeridad extrema y el sacrificio de tu propio orgullo biológico, estás literalmente tomando el hacha y cortando de tajo los hilos de marioneta que te mantenían amarrado como un esclavo a las reacciones químicas y emocionales de este planeta miserable. Simplemente actúas con una precisión quirúrgica e inhumana, perfectamente alineado con el Dharma cósmico, ejecutando tus deberes más sangrientos, asfixiantes y pesados sin que una sola gota de angustia, duda o remordimiento manche el espejo inmaculado y pulido de tu conciencia superior. Es un entrenamiento de fuerzas especiales para el alma, donde te obligas a mirar directamente y sin parpadear al abismo insondable de tu propia ignorancia, sacando a patadas y golpes a los demonios de la duda, la lujuria y la pereza que se esconden como ratas en las sombras de tu psique. Krishna te exige que limpies la casa desde los cimientos y no dejes ni una sola pared en pie. Te conviertes en el juez insobornable, el jurado silencioso y el verdugo letal de tus propias debilidades. Y mientras el hacha de tu disciplina feroz cae una y otra vez, destrozando con un sonido ensordecedor las cadenas invisibles de tus deseos oscuros, tu pecho se expande y comienzas a respirar por primera vez el aire delgado, puro, cortante e inmensamente libre que pertenece únicamente a los soberanos inmortales del vacío. Y entonces, cuando la implacable matanza interior finalmente concluye en un absoluto y mortal silencio, cuando las últimas legiones del ego han sido aniquiladas y reducidas a polvo y el asfixiante humo tóxico de la ignorancia se disipa por completo, en el horizonte infinito te asientas por fin, con una majestad aterradora y silenciosa, dono trono inquebrantable de la verdadera naturaleza divina. Has cruzado el inmenso campo de fuego y destrucción ileso, y ahora resides para siempre en el ojo gélido e intocable del huracán.
Este es el dominio absoluto y final del Devi Sampad, la morada donde ya no hay esfuerzo, ni lucha, ni desgaste, ni conflicto. Porque te has convertido en la mismísima encarnación de la ley cósmica inalterable. Eres un inmenso y monolítico bloque de hielo sólido en el centro exacto del ardiente infierno material. Completamente incombustible, autónomo y soberano en tu propio silencio. La inefable paz que experimentas en este estado definitivo de conciencia no tiene absolutamente nada que ver con la frágil, sí apatética y temporal ausencia de problemas físicos o de estrés mundano. Es una paz violenta, abrumadora y aplastante. Una fuerza gravitacional inmensa que tritura cualquier mínimo intento de la mente biológica de devolverte al fango pegajoso de la ilusión y el drama. Ves con una claridad brutal, clínica y casi insoportable como las miles de millones de almas a tu alrededor siguen corriendo desesperadamente en la dolorosa, sangrienta e inútil rueda del sufrimiento, impulsada ciegamente por las fuerzas ciegas de la oscuridad, la ambición febril y la pesada inercia, mientras tú permaneces inmutable, invulnerable, estático y majestuoso como el pico nevado de una montaña inmemorial que observa con total indiferencia el paso efímero de las nubes, los imperios y los siglos. Has destrozado desde sus raíces el engañoso espejismo de la dualidad. Comprendes con cada fibra de tu ser desencarnado que eres esa chispa divina de Purushotama, una partícula de luz pura, dura como el diamante, que jamás en toda la eternidad podrá ser manchada, rayada, corrompida o destruida por el teatro absurdo y transitorio de este mundo tridimensional. Ya no tienes ni una sola sombra de miedo al futuro incierto, ya no albergas ni una gota de remordimiento o nostalgia por el pasado que se esfumó, porque has abandonado de manera definitiva la decadente línea de tiempo biológica para instalarte de forma permanente en el presente eterno, inamovible y silencioso. Eres el observador impecable, el testigo de hielo puro que opera con una maestría letal dentro de la máquina sin pertenecer jamás a la máquina. Tu sola presencia en el campo de batalla, vibrando en la frecuencia inmaculada y aterradora de la ausencia total de ego, del desapego absoluto y la paciencia cósmica insondable, se convierte en un inmenso faro de luz gélida que corta como un bisturí la densa oscuridad circundante. No necesitas convencer a nadie de tu estado superior. No exiges respeto de los ignorantes. No clamas desesperadamente por reconocimiento social ni validación. Eres un emperador sin un imperio visible de tierra y ladrillos, gobernando con puño de hierro el único territorio que realmente importa y que jamás caerá, tu propia e inexpugnable ciudadela interior. El sufrimiento humano, la pérdida material, la traición y la muerte física se acercan a ti como olas furiosas y oscuras, pero se estrellan y se rompen en 1000 pedazos inofensivos contra el muro invulnerable y perfecto de tu desapego radical. Estás finalmente y radicalmente libre de la rueda kármica. Has reclamado por la fuerza de tu voluntad tu antiguo derecho de nacimiento. Eres el guerrero estoico perfecto, aquel hombre que miró al mismísimo núcleo de sus peores demonios directamente a los ojos, no pestañeó ni una sola vez. Los hizo pedazos sin misericordia alguna, y ahora camina por el sangriento campo de batalla de la existencia con una sonrisa imperceptible e indomable de victoria eterna, fusionado para siempre con el código maestro, frío, brillante e inmortal de la realidad absoluta,